lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:41. Le damos el buenos días al abogado Luis Almeida Morán, asambleísta del Partido Social Cristiano, representante de la provincia del Guayas. Abogado Almeida, bienvenido. Le saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo le va, legislador? Mucho gusto, Fabricio y Belkis. Inmenso honor estar con ustedes y la inmensa audiencia de Sonorama en todas partes. Siempre a vuestras órdenes. Gracias, asambleísta. Ha pasado casi una semana, mañana será una semana, de la resolución que adoptó el Pleno de la Asamblea Nacional el pasado sábado, avalando el informe preparado por la Comisión Ocasional respecto del denominado caso Gran Padrino. La semana se termina y no ha ocurrido la presentación de un pedido oficial, formal, como señala la Ley Orgánica de la Función Legislativa, de juicio político en contra del presidente Lasso. ¿Cuál es la postura del Partido Social Cristiano, le pregunto? ¿Los socialcristianos van o no a apoyar un pedido de juicio político en contra del presidente de la República? Bueno, primero todos sabemos que el país fue engañado, hemos sido engañados todos, que no se cumplió con la promesa de campaña, que en definitiva nuestro pueblo sigue gimiendo y nuestro pueblo sigue sufriendo por la inoperancia y por la actitud innoble de no ejercer la presidencia de la República, no querer ser presidente o no estar preparado para ser presidente. En ese sentido, usted sabe que la fiscalización es necesaria para que nuestro país vaya por buenos rumbos. Eso es democrático, eso es de control político. Vea, no es tan desesperante que se lo tenga que hacer en 2 días, en 3 días. Usted debe recordarse que los grandes juicios políticos que yo he hecho en el Parlamento ecuatoriano, que son alrededor de 8, desde que he sido legislador, no son escritos de media página, son escritos de centenas de páginas con miles y miles de pruebas que en definitiva necesitan probarse políticamente para que haya una sanción. No conozco de cerca el tema, pero sé que tienen ya casi listo. Yo también tengo alguna acusación importante en este sentido. Esperemos que en las próximas horas ya haya una coordinación, que sí la está viendo, entre los bloques legislativos para justamente hacer lo que hay que hacer. Fiscalizar con profundidad, defender a nuestro pueblo pobre, ayudar a la clase media que está totalmente destruida. Y pues bueno, ahora ya no tenemos ni siquiera empresarios grandes en nuestro país. De 18 millones de habitantes solo hay 11.750 ricos, cuando lo correcto es que haya una clase media grande, poderosa, para que dé mucho trabajo y haya pues mucha felicidad, y subir a los pobres a que sean clase media, que eso es lo correcto, lo que hacemos, lo que deberíamos hacer, lo que amamos a la patria, a su pueblo y a todo el país. Asambleísta, entonces yo creo que en los días. próximos días estará ya listo todo eso. El Partido Social Cristiano se mantiene firme y estaremos firmes sin chantajear a nadie, sin presionar, sin decir voto y no voto, voto y no voto, hacerse loco para ver qué le ofrecen. Nada de eso va con nosotros, nada de eso. O sea que nos mantenemos firmes, los legisladores del Partido Social Cristiano, los legisladores de las 6 y de aliados. ¿En qué se mantiene firme el Partido Social Cristiano, asambleísta? Bienvenido nuevamente, buenos días. Y se lo consulto porque lo que se ha conocido en los últimos días es que las bancadas legislativas estarían condicionando este apoyo para un eventual juicio político, y puntualmente lo que se buscaría es excluir dentro de estas causales lo relativo a atentar contra la seguridad del Estado. ¿Cuál es la postura del Partido Social Cristiano como bloque dentro de la Asamblea? Vea, usted ha trabajado en la Asamblea Nacional y sabe que la costumbre hace derecho. Si en algún momento hubo ya un juicio político que lo aprobó la Corte Constitucional, cuál fue el juicio del ex vicepresidente Glass, y no estoy diciendo yo que sea o no sea culpable, pero para la admisibilidad, que solo es un trámite, hay que siempre referirse a la costumbre jurídica, a la costumbre social, para justamente que no haya trampa después. Y que no digan, no, es que estuvo mal planteado, no, pues si fue igual a este, ¿cómo es que no lo quisieron aprobar? Esa es solo la estrategia de nosotros, para justamente que no haya después confusiones, o haya trampas, o hacerse los locos, o hayan transado a alguien, porque el problema usted sabe que
hay 80 millones de dólares para corrupción allí, para los que se venden, para los que tienen precio, pero no se deben de acordarse que esas cifras después saldrán a la luz pública y que habrá juicios, porque son dineros del pueblo ecuatoriano, de los gastos reservados. Así que vamos a pedir también en las próximas horas que se levante todo ese sigilo, o vamos a ordenar que se levante el sigilo, como legisladores del país, para que los ecuatorianos sepan quiénes son honrados, quiénes no son honrados, quiénes chantajearon, quiénes presionaron, quiénes aprovechan o quieren aprovechar para hacerse ricos de la noche a la mañana, y eso no puede ser. Así que nosotros no es que estamos haciéndonos los locos, nosotros lo que hemos hecho es recomendar que se haga pues el numeral 2 del artículo 129. Que es el del delitos contra la administración pública. Eso es lo que plantean ustedes. ¿Por qué? Y esto ya lo dijo también Pedro Zapata, que fue el delegado del Partido Social Cristiano en la Comisión Ocasional. Pedro Zapata no estaba de acuerdo con que se incorpore la causal de delitos contra la seguridad del Estado. ¿Por qué el Partido Social Cristiano no está de acuerdo con esa causal? Porque ya lo dije, porque hay una costumbre jurídica, una costumbre social, ya se dio en juicio, en otro juicio anteriormente, y para que los miembros de la Corte Constitucional no tengan ninguna oportunidad, a decirlo menos, para decir o negarla, es que ellos no tienen que analizar, los de la Corte Constitucional, no tienen que analizar nada más que la procedibilidad, o sea, el procedimiento. O sea, usted debe saber que una demanda tiene 7 partes, quién contra quién, citar en cada sitio, cuáles fueron las circunstancias, y bueno, y recibir información en tal y tal o cual dirección o correo electrónico. En definitiva, esa es la admisibilidad, no hay otra. Entonces, para eso es que nosotros aconsejamos que se dé allí, pero pese a que en el juicio usted no solamente puede mencionar aquello, sino decir muchas otras cosas más, como por ejemplo que aparezcan de momento. Así que esa es la información que le doy. Nosotros estamos firmes para fiscalizar a este presidente de la República. Asambleísta, días atrás el asambleísta Esteban Torres, jefe de la bancada del Partido Social Cristiano, decía palabras más, palabras menos, que como bloque apoyarían un eventual juicio político siempre y cuando se los tome en cuenta. Esto se entendió como tomarles en cuenta en el sentido de ser parte de la elaboración de todo este documento para poder solicitar el juicio político como tal. ¿Como bancada ustedes buscarán ser también interpelantes dentro del juicio político? Lógico, no es que buscamos ser interpelantes, sino que tenemos el derecho y la obligación de hacerlo. No solamente nosotros como el Partido Social Cristiano y la 6, sino además otros partidos que tienen todo el derecho de hacerlo. Vea usted, más adelante habrá otro partido que buscará el pretexto, como yo no me pusieron, entonces voy a votar en contra. Pero lo que no se dan cuenta es que sus electores están muriéndose de hambre, que les engañaron, que no hay recursos económicos en la calle, que no hay salud, que no hay educación, que no hay una serie de cosas. Entonces, es un derecho de todo partido hacerlo. Yo, si hubiera sido el que daba la declaración, la hubiera dado de otra manera, pero en definitiva el derecho que tenemos a hacerlo como legisladores interpelantes es un derecho y una obligación de cada legislador. Abogado Luis Almeida, sí me hace ruido cuando usted dice y habla de la costumbre de la costumbre jurídica y social. ¿Qué significa eso? Porque, a ver, las cosas hay que hacerlas en derecho con base en lo que dice la Constitución y en el caso de un juicio político, la norma constitucional, pero también la ley orgánica de la función legislativa. A eso me refiero. La costumbre social y la costumbre jurídica es lo que ya se ha dado, lo que ya ha sucedido, para que no haya pretexto después de decir estuvo mal planteado. Estamos hablando de precedentes. Precedentes también usted le puede llamar y le precisa más. Y no le puedo llamar yo otra palabra que normalmente se usa aquí, pero que en definitiva solo la Corte Constitucional hace esos arreglos jurídicos. Pero en todo caso, eso es nomás lo que estamos planteando nosotros. Y eso no es una condicionante de vida o muerte, pero sí necesaria para que no haya pretextos.
Asambleísta, ya un poco pensando en el eventual escenario de juicio político una vez que se cumplan todos los pasos y procedimientos. Yo quiero retrotraerme a algo que usted señalaba en la sesión del Pleno del fin de semana pasado. Usted allí, durante su intervención, decía o anunciaba que presentaría pruebas cuando inicie el juicio político en contra de Guillermo Lasso. ¿De qué van estas pruebas? Porque, por ejemplo, usted sostenía que se le debe exigir que presente versión sobre quién se benefició con 256 millones de dólares con los bonos de deuda. A ver, y está bien que me haga esta pregunta. Yo voy a pedir que comparezca el presidente de la República y nos diga si tiene bonos o no tiene bonos, si se benefició o no dentro del gobierno del señor expresidente Gustavo Noboa de unos bonos, si esos bonos fueron comprados legalmente o ilegalmente o inmoralmente, en cuánta cantidad de porcentaje de descuento fue. Le puedo decir yo que hay una cifra ahí de 108 millones de dólares y precisadas que en definitiva no tuvieron con el aval del jefe de Estado, que era el presidente Gustavo Noboa, en un decreto para que se los venda. Sin embargo, se los vendieron. Por eso es que yo relaciono eso con una entrevista que hizo La Posta en algún momento al señor Carlos Poli, el contralor del país, en la que dice, y ustedes quiero que sepan, me pusieron en el asiento importante del comedor de la casa del señor Lasso. Entonces yo quiero preguntarle quiénes estaban allí, quiénes nomás, y qué fue que le pidieron. Y bueno, usted verá que si hace usted el análisis de los documentos, que yo lo tengo, el ingeniero Febres Cordero hizo una denuncia sobre esto, pero no la completó y no precisó el resto de dueños. Yo voy a precisar exactamente qué es lo que sucedió. Tengo la documentación del mismo ingeniero Febres Cordero y tengo la documentación de la propia Contraloría General de lo que termina del daño y el perjuicio que se le hizo al Ecuador cuando se compraron esos 108 millones de dólares de los 5.000 y más millones de dólares que significó cambiar los bonos, eurobonos, por los bonos Brady, y que eran al año 2020 y 2030. Y bueno, y usted verá que del 2000 hasta ahora van 23 años y que faltan 7 años. Y si usted ve cuánto es la producción de esos 108 millones de dólares, a decirlo menos, fuera de los otros negocios que compraron esos bonos que estaban al 15-20%, y después el Ecuador tuvo que revender o pagar, mejor dicho, digamos, al 100%. Entonces, en nuestro país, nuestro pueblo pobre dio oportunidad, y bonos que ya estaban vencidos, a pagar semejante cantidad de dinero. Por eso es que usted observará que esa es la injusticia y la pobreza de nuestro pueblo, que tiene que trabajar para que otros se hagan más ricos y más ricos. Y yo no es que estoy en contra de las inversiones, no, de ninguna manera, estoy en contra de la zapada que se da para perjudicar a nuestro pueblo pobre, a nuestro pueblo que merece suerte y mejor progreso. El tema, entonces, abogado, el tema es que esto que usted está diciendo, ¿qué tiene que ver con esta intención de llevar ahora a juicio político a Guillermo Lasso? O sea, ¿por qué lo mencionamos hoy y cómo relacionamos eso con este intento de enjuiciar políticamente al presidente? Es que lo político hecho a 30 años fue desde ahora hasta el 2030. O sea que estamos dentro del tiempo de la fiscalización. Correcto, pero esa no es causal de juicio político. El tema es que esa no es una causal de juicio político. Si usted le invito a leer el artículo 129, numeral 2, que habla de cohecho, que habla de enriquecimiento ilícito y una serie de cosas allí. Entonces, allí hay una prueba. Y usted va a decir, ¿cómo que no? Oye, así es la pobreza de nuestro pueblo. Se llevaron 5.000 y pico millones de dólares que ya estaban vencidos en documentos y después compraron esos 108 millones pagando 48 millones y más, nada más. Y hemos pagado hasta este momento 256 millones en intereses. Y terminara hasta los 2030 tendríamos que pagar como 301 millones de dólares. Abogado, el tema es que yo entiendo obviamente su explicación y sus argumentos, pero todo esto
ocurrió cuando Lasso no era presidente de la República, y aquí hablamos de un juicio político al presidente de la República. Entonces ahí me salta esta inquietud, asambleísta. Lógico, porque él puso siempre los ministros, y porque ahora el mismo ministro que era de aquel entonces, que se llamaba Jorge Gallardo Zavala, lo tiene en el Fondo Monetario Internacional como premio a ese gran trabajo. Y vea, mi querido amigo, usted sabe que el dinero público nunca fenece su investigación, y que el peculado es para toda la vida en términos investigativos. Así es que ahí está el tema. Si me tengo que quedar callado, por eso sería una injusticia que yo no hacerlo. ¿Y por qué no? ¿Y por qué él, si fue presidente de la República, no recompró esos bonos, por decirlo menos, y decir, bueno, como usted lo compró cuando era una persona particular? Sí, señor, pero el presidente de la República no puede hacer esa cosa y seguirle medrando al país tanta plata. Por eso yo dije que hay un ciudadano que estoy investigando quién es, y el pez por su propia boca tiene que morir. No es que morir, tiene que caer. Entonces, con las pruebas que yo tengo, voy a demostrar que hay un ciudadano que en el Ecuador ha venido ganando mensualmente $1.600.000. No ha habido en la historia nadie más que un ciudadano identificado. Entonces, ese es el tema, mi querido amigo. Si esto no es denuncia, entonces, ¿qué es? Oiga, por eso es que seguimos tan pobres, mi querido Fabricio. Y esa es una actitud patriótica mía que tiene que en la historia reconocerla y ponderársela, así como el gran trabajo que hizo el ingeniero Febres Cordero de aquel entonces, porque los dineros eran hasta el 2030. Asambleísta, volviendo al tema de las causales del juicio político, desde su punto de vista, según su criterio, ¿qué es lo que se debería argumentar para formalizar este pedido en contra del presidente de la República? Puntualmente. Bueno, primero hacer una buena redacción. Segundo, la relación circunstanciada de los hechos. Sí, pero ¿sobre la base de qué hechos puntuales? No soy yo el que estoy acusando. Me encantaría participar, sí. Esperemos ver exactamente cómo están las redacciones, pero usted sabe lo que ha pasado aquí con utilización de empresas, como por ejemplo el caso concreto de EMCO, donde nombraron a un empleado de ellos, por decirlo menos, que no lo conocía y que sí lo conocía, y que al último ha sido deshonesto, entre comillas, cuando ha trabajado casi como 40 años con ellos, que soy vicepresidente de esa institución bancaria, que fue tesorero del banco, y cómo es que no lo conocía, y que avasallaron una ley para poderlo nombrar y para que maneje $13.000 millones al año. Eso significa que si usted no ve las obras, eso significa que si usted no ve reflejada en hechos reales a dónde está ese dinero. Ese es el tema. Muchos contratos. Los propios señores estos que dicen que trabajan para el gobierno, como Don Villa y el señor, el mister Oro Negro, Vanegas, usted sabe que entregaron como 3.000, dice, contratos. Vamos a ver si que lo han entregado, pero nosotros lo tenemos, para justamente probar esas inmoralidades y ver cómo se llevaban dinero. Por ejemplo, manejando $13.000 millones, y que ahora hayan pedido $150.000 para poder abrir una cuenta en tal país, y $30.000 mensuales. Oiga, eso es para los caramelos. Entonces, ¿cómo se iba? ¿Cómo fugaba? ¿A quién le entregaban el resto de corrupción? Esa es la pregunta. Asambleísta, y para terminar, le pregunto, ¿usted qué opina de que un jurista de la experiencia, de los quilates, del nivel del doctor Hernán Salgado Pesantes, quien fue presidente de la Corte Constitucional, en una entrevista ayer con Ecuavisa, señaló textualmente: son analfabetos constitucionales, refiriéndose obviamente a los asambleístas que redactaron el informe de la comisión ocasional. Son analfabetos constitucionales que desconocen las normas de lo más simple. Ese informe no tiene pies ni cabeza. Este no pasará en el pleno de la Corte Constitucional, pues la función de los jueces constitucionales es reflexionar, precisó el doctor Hernán Salgado Pesantes. ¿Cuál es su criterio? Y con eso termino, asambleísta Almeida. Bueno, pues es una contradicción con sus propias declaraciones que la dio semanas antes, en la que decía que había que fiscalizar. Hay que ver que lo sacaron de contexto
a este doctor que siempre ha defendido los intereses del país, pero más allá de aquello, es la prueba la que manda. Y si él cree que manda o ordene la Corte Constitucional o porque ya alguien le pidió ese favor, eso es conducta de él. Pero en todo caso nosotros tenemos la obligación de defender los intereses del país. Lógico, yo no le estoy diciendo que a él lo han corrompido, pero hay tanto dinero para que haya gente que inclusive habla en favor de ellos. Por eso hay una donación internacional, inclusive se ha dicho, pero también hay un movimiento de dinero de las cuentas reservadas del Estado ecuatoriano de alrededor de 80 millones libres que deben estar pues emocionando las experiencias o las riquezas o las pobrezas de algunos ciudadanos que prefieren ir por el atajo de la corrupción y no por el atajo de la defensa cívica y patriótica de los sagrados intereses nacionales. Así es que esa es una diferencia entre uno y otro, mi querido amigo. Allá cada cual, nosotros hay que probar lo que hay que probar, y si hay los votos será porque hay un Ecuador firme, porque hay legisladores patriotas, y si no hay los votos, pues bueno, será porque algún día de salir la lista de esos que recibieron esos chimbilines, que chimbilines significa dineros para comprar sus conciencias. Así es que ese es el tema. Esta vez sí habrá los votos del PSC, entonces. Yo creo que sí, definitivamente sí. Nosotros debimos haber votado inclusive la vez pasada, pero acuérdese usted que somos un grupo colegiado. Algunos alegaron algunas cosas que valían la pena analizarlas en ese momento, y nosotros siempre estaremos junto al pueblo. Eso, despreocúpese, mi querida amiga. Gracias, asambleísta Almeida, que tenga un buen día, muy amable. Buenos días, un gran abrazo para la inmensa audiencia de Sonorama en todas partes y a ustedes en particular. Gracias al abogado Luis Almeida Morán, asambleísta del Partido Social Cristiano, que ha estado con nosotros. El Partido Social Cristiano mantiene la tesis de que el trámite del juicio político, el pedido para el trámite del juicio político tiene que circunscribirse a la causal de delitos contra la administración pública, concusión, cohecho, peculado se ha mencionado, y no el de delitos contra la seguridad del Estado, y me parece que por ahí hay justamente la diferencia con la bancada de Revolución Ciudadana. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.